Nunca fuiste un buen padre. Escuché esas palabras a través de la puerta cerrada de la habitación 304 del Hospital General, mientras mi nieto recién nacido lloraba al fondo y mi hija Amber le decía a la enfermera que no me dejara pasar. Bajo ninguna circunstancia. Como si yo fuera un extraño peligroso y no el hombre que la había criado sola durante 15 años después de que su madre se fuera sin dejar más que una carta de 3 renglones y un armario lleno de ropa que nunca volvió a recoger. Me quedé pegado al corredor con el osito de peluche en una mano y un globo de «Feliz cumpleaños» en la otra, porque había confundido la fecha del parto por una semana y compré lo primero que encontré, y en ese momento me sentí tan ridículo como el globo que decía felicidades por algo que ni siquiera era un cumpleaños. La enfermera, una chica joven con cara de haber visto demasiado en muy poco tiempo, me dijo con voz compasiva pero firme que la paciente no quería verme. Y yo asentí como un autómata mientras dejaba el osito y el globo en una silla de plástico gris que estaba junto a la máquina de agua, porque no iba a rogarle a nadie, mucho menos a mi propia hija, que me permitiera ver al hijo que ella misma había llevado en su vientre durante 9 meses mientras yo pagaba las ecografías y compraba la cuna y pintaba la habitación de color amarillo porque ella dijo que el amarillo era neutro y no imponía género. Di media vuelta y caminé hacia el ascensor con las manos vacías y el pecho lleno de una rabia que no sabía muy bien contra quién dirigir, si contra Amber por creerle a su madre, contra mi ex esposa Valerie por regresar después de una década de silencio solo para sembrar odio, o contra mí mismo por haber sido tan ciego que no vi venir el golpe hasta que ya estaba sangrando en el suelo. Para entender este desastre hay que remontarse a 2 años atrás, cuando Valerie apareció un domingo por la tarde en la puerta de mi casa con un perro faldero en brazos y una sonrisa que parecía ensayada, diciendo que había encontrado a Dios y que quería reconciliarse con su hija, que la vida era muy corta para guardar rencores y que ella había cambiado, carajo, que había cambiado para siempre. Amber tenía 17 años en ese entonces y apenas recordaba a su madre. Solo algunas imágenes borrosas de una mujer que se pintaba las uñas en la cocina y que un día simplemente no estaba más, así que la idea de recuperar a esa figura ausente la llenó de una ilusión que yo, en mi estupidez, confundí con felicidad genuina. «Papá, mi mamá quiere volver a verme, ¿no es increíble?», me dijo con los ojos brillantes mientras yo fregaba los platos de la cena. Y yo le sonreí aunque por dentro sentía el mismo vacío que cuando ella tenía 5 años y preguntaba por qué sus compañeros de escuela tenían 2 papás y ella solo uno. Lo que no sabía entonces era que Valerie no había vuelto por amor ni por arrepentimiento, sino porque se había quedado sin dinero, sin amigos y sin opciones después de que su tercer matrimonio fracasara de manera escandalosa, y necesitaba un lugar donde caerse muerta mientras rearmaba su vida. Así que usó a Amber como su boleto de reingreso a una estabilidad que no merecía. Las primeras visitas fueron espaciadas y casi cordiales. Valerie llevaba a Amber al cine. Le compraba ropa que yo no podía costear y le contaba historias de sus viajes a Europa, omitiendo convenientemente los detalles de cómo había financiado esos viajes a costa de hombres a los que había dejado en la ruina. Yo me mantenía al margen, porque mi papel de padre soltero me había enseñado que a veces el amor se demuestra quedándose en silencio, mientras otros hacen promesas que no piensan cumplir, pero con el paso de los meses, las visitas se volvieron más frecuentes y las historias empezaron a cambiar de tono. Amber, sabes que tu padre nunca quiso que yo te viera, me prohibió acercarme a ti bajo amenazas de denunciarme. Es un hombre controlador y rencoroso, le dijo Valerie una tarde, según me contó después una vecina que escuchó la conversación desde su ventana. Y aunque al principio Amber no le creyó del todo, las mentiras repetidas 1000 veces terminan sonando a verdad, sobre todo cuando vienen de la boca de alguien que comparte tu sangre. La primera grieta visible ocurrió en la cena de Navidad de ese año, cuando Amber llegó tarde a casa con el pelo teñido de un color morado que no le pedí que se cambiara porque respetaba sus decisiones, pero el problema no era el color sino la actitud, porque me miró como si yo fuera un inquilino molesto en su propia casa y dijo, sin dirigirme la palabra directamente, mamá dice que tú le prohibiste verme cuando era chica, que la amenazaste con quitarme la custodia si se acercaba. Dejé el cuchillo sobre la mesa. Limpié mis manos en la servilleta y le respondí con una calma que me costó toda la energía que tenía. Tu madre se fue un martes por la mañana mientras tú estabas en el colegio. No dejó número de teléfono ni dirección, y yo pasé 3 años buscándola para que pudiera ver a su hija, hasta que un abogado me dijo que dejara de gastar plata en algo que ella no quería. Amber negó con la cabeza, como si mis palabras fueran moscas molestas que había que ahuyentar, y sentenció con una frialdad que me heló la sangre, eso es lo que tú dices. Pero yo necesito escuchar su versión, porque una madre no abandona a su hija así nomás. Esa noche no hubo regalos ni brindis,
Solo un pavo seco que comimos en silencio y un árbol de Navidad que me dio pena desarmar hasta bien entrada la madrugada. Cuando Amber ya estaba dormida y yo seguía despierto mirando las luces parpadear como si fueran un código secreto que no lograba descifrar. La segunda grieta fue un portazo, literalmente. Porque una semana después Amber decidió mudarse a casa de Valerie sin avisarme. Solo dejó una nota en la mesa de la cocina que decía: me voy con mamá, necesito conocerla de verdad, y se llevó sus cosas en 2 maletas negras que yo le había regalado para su viaje de graduación. La nota no decía te quiero ni gracias ni nos vemos pronto, solo una frase hecha que parecía sacada de un guión que Valerie le había escrito la noche anterior. Intenté llamarla, pero su teléfono sonaba hasta el buzón de voz y luego directamente me bloqueó. Así que recurrí a lo único que me quedaba: contactar a Valerie por un grupo de compañeros de la secundaria que todavía recordaban cuando éramos novios adolescentes y creíamos que el amor era más fácil. No te preocupes, la estoy cuidando, ahora tiene una madre de verdad, me respondió Valerie con un tono tan dulce que resultaba venenoso. Y yo supe en ese momento que no iba a ganar esta batalla. Que cualquier cosa que dijera o hiciera sería usado en mi contra, así que decidí retirarme y esperar, como había hecho tantas veces en mi vida, a que el tiempo hiciera su trabajo. Los meses siguientes fueron un desierto absoluto, porque Amber no solo se negó a verme sino que también dejó de aceptar el dinero que le depositaba cada mes para sus gastos, devolviendo las transferencias con un mensaje automático que decía rechazada por el beneficiario, y yo me quedaba mirando la pantalla del banco como si fuera un epitafio digital de mi paternidad. El golpe más duro llegó cuando supe que estaba embarazada. No por ella sino por una amiga en común que me escribió por Facebook para felicitarme por ser abuelo, y tuve que pedirle disculpas por mi ignorancia mientras mi estómago se hundía como un ascensor con los cables cortados. Llamé a Amber por enésima vez, y esta vez sí contestó, pero su voz sonaba distante y mecánica, como si estuviera leyendo un discurso que alguien más había escrito. Estoy bien, el bebé está bien, no necesito nada de ti, mamá me está ayudando con todo, dijo. Y cuando le pregunté si podía verla, si podía llevarle pañales o una cuna o cualquier cosa que necesitara, respondió con un silencio que pesaba más que 1000 palabras antes de agregar: no creo que sea buena idea. Estoy en un momento complicado y tu presencia me genera ansiedad. Ansiedad, esa fue la palabra que eligió, como si yo fuera un trastorno mental y no su padre. Así que dejé de insistir. Apagué el teléfono y me senté en el sillón a mirar una pared blanca durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo 20 minutos según el reloj de la cocina. El día del parto me lo dijo una prima lejana que trabajaba en el hospital, y aunque sabía que no era bienvenido, compré el osito y el globo y fui de todos modos porque pensé que tal vez, en el momento de la verdad, Amber cambiaría de opinión y me dejaría entrar, que el instinto de compartir la alegría de un nacimiento sería más fuerte que el veneno que Valerie le había inyectado en las venas. Pero no, la puerta estaba cerrada y las palabras «nunca fuiste un buen padre» resonaron en mi cabeza mientras el ascensor bajaba lentamente, como si el edificio quisiera darme tiempo para procesar algo que jamás podría procesarse del todo. En el estacionamiento, me encontré con Valerie, que llegaba justo en ese momento con una bolsa de regalos y una sonrisa de ganadora que me recordó por qué me había divorciado de ella tantos años atrás. Aunque nunca nos divorciamos legalmente porque nunca llegamos a casarnos, solo nos separamos y ya. ¿Ves? Ella me eligió a mí, siempre fue así, solo que tú te lo inventaste diferente, dijo mientras pasaba a mi lado sin mirarme a los ojos, y yo le respondí algo que ella no esperaba. No se trata de elegir, Valerie, se trata de destruir, y tú eres experta en eso. Ella rió, una risa corta y afilada, y desapareció por la puerta giratoria del hospital mientras yo me quedaba con las manos vacías y un estacionamiento vacío que de repente parecía más grande que todo el resto del mundo. Decidí cortar el apoyo económico de manera definitiva, no por rencor sino porque ya no tenía sentido seguir enviando dinero a alguien que me había borrado de su vida como si yo fuera un error de tipeo, así que cancelé la cuenta de ahorros que había abierto para Amber cuando nació. Retiré cada centavo y lo puse en un fondo de jubilación para mí mismo. Algo que debería haber hecho mucho antes si no hubiera estado tan ocupado siendo padre y madre a la vez. También vendí la casa donde habíamos vivido durante 15 años, porque cada rincón tenía un recuerdo que ahora dolía en lugar de reconfortar. La puerta del baño donde medíamos su altura con marcas de lápiz. La ventana de la cocina desde donde veíamos los pájaros en las mañanas de primavera. El jardín trasero donde aprendió a andar en bicicleta sin rueditas mientras yo corría a su lado con las manos extendidas por si se caía. Una familia de 4 personas compró la casa, 2 adultos y 2 niños que reían mientras recorrían las habitaciones.
Y yo los vi desde el auto con una mezcla de envidia y alivio. Porque al menos esas paredes volverían a escuchar risas y no solo los ecos de una hija que prefería creer en cuentos antes que en la verdad que había vivido bajo su propio techo. Me mudé a un apartamento en otra ciudad. Una de esas urbes grises donde nadie te conoce ni le importa de dónde vienes. Y empecé una vida de rutinas simples, trabajo de 9 a 5 en una oficina de seguros, gimnasio 3 veces por semana, y los fines de semana una película en el cine solo, porque el cine solo es menos triste que el cine acompañado por alguien que prefiere estar en otro lado. Los primeros meses fueron duros, no por la soledad sino por el silencio. Ese silencio que llega cuando apagas la televisión y te das cuenta de que no hay nadie esperando que salgas del baño para usar el baño después de ti. Ni nadie que deje sus zapatos en la entrada sin importar cuántas veces le pidas que los guarde en el armario. El derrumbe de las mentiras ocurrió 1 año y medio después, cuando Amber descubrió, gracias a una carta que su tía abuela le envió desde el viejo hogar, que Valerie nunca había sido alejada por mí, sino que se había ido voluntariamente después de conocer a un hombre rico en un crucero, dejando atrás no solo a su hija de 5 años sino también deudas de juego que yo tuve que pagar durante años, para que no nos embargaran la casa. La carta incluía recortes de periódico y fotos de Valerie en fiestas de lujo, todas fechadas en los meses posteriores a su partida, pruebas irrefutables de que la versión de la madre abandonada era tan falsa como las joyas que usaba en esas fotografías. Amber llamó a mi número antiguo, que yo había cancelado, y luego a mi trabajo, donde la recepcionista anotó un mensaje que decía: tu hija quiere hablar contigo, dice que es urgente. No devolví la llamada ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. No porque no quisiera sino porque no sabía qué decirle después de tanto tiempo de haber sido borrado de su vida. De haber escuchado "nunca fuiste un buen padre", mientras ella me negaba la oportunidad de ver a mi nieto recién nacido. Finalmente, fue ella quien viajó a mi ciudad, apareciendo un sábado por la mañana en la puerta de mi apartamento con el niño en brazos. Un pequeño de ojos azules que me miró con esa curiosidad inocente de los bebés que aún no han aprendido a juzgar a las personas por lo que otros dicen de ellas. Papá, lo siento, me equivoqué, mamá me mintió todo este tiempo y yo fui tan ingenua que le creí, dijo Amber con los ojos llorosos y la voz temblorosa, mientras el niño empezaba a inquietarse en sus brazos como si sintiera la tensión en el aire. Apoyé mi hombro en el marco de la puerta, crucé los brazos y la miré sin decir nada durante un largo minuto, el tiempo suficiente para que ella viera que no iba a ser fácil, que no había una alfombra roja esperándola después de haberme dejado tirado en un pasillo de hospital con un osito de peluche y un globo de feliz cumpleaños. Amber, te crié solo durante 15 años, te di todo lo que tenía y más de lo que no tenía. Y tú me cambiaste por una mujer que no estuvo ahí para enseñarte a atarte los zapatos ni para llevarte al médico cuando tenías fiebre de 40 grados, le dije con una voz que no era de rencor sino de cansancio. El mismo cansancio que acumulan los que han dado demasiado sin recibir nada a cambio. Ella intentó decir algo, pero yo levanté una mano para detenerla y continué. No te guardo rencor. Porque el rencor requiere energía y yo ya no tengo energía para gastar en cosas que no me suman. Pero tampoco voy a perdonarte solo porque ahora sabes la verdad. Porque el perdón no es un deporte de contacto que se gana con una visita y unas cuantas lágrimas. Le ofrecí pasar al apartamento, porque aunque no la perdonaba, tampoco iba a ser tan cruel como para dejar a un bebé en la puerta con el frío que hacía. Y ella entró con pasos pequeños, observando las paredes desnudas, los muebles funcionales y la ausencia total de fotografías familiares. ¿No tienes fotos de nosotros?, preguntó mientras se sentaba en el sofá con el niño ahora dormido en su regazo. Y yo le respondí que las había guardado en una caja en el armario, porque mirarlas todos los días era como abrir una herida que no terminaba de cicatrizar. Estuvimos hablando un par de horas, ella contándome cómo Valerie había seguido manipulándola incluso después de descubrir las mentiras, cómo había intentado culpar a la tía abuela de estar manipulada por mí, y cómo finalmente la verdad había sido tan aplastante que ni Valerie pudo negarla cuando Amber le puso las pruebas sobre la mesa. Mamá se fue otra vez, se mudó a otro estado con un tipo que conoció en un bar, y esta vez no creo que vuelva, dijo Amber con una tristeza que no era por la partida de Valerie sino por el tiempo perdido, por los años en que había rechazado al único padre que realmente la había querido. Cuando se fue, al atardecer, me dio el bebé para que lo sostuviera mientras ella buscaba las llaves en su bolso. Y ese pequeño peso en mis brazos me recordó a Amber cuando era bebé, cuando yo la cargaba con un miedo infinito a que se me cayera, a que no fuera lo suficientemente bueno para protegerla de un mundo que siempre está al acecho. Le devolví el niño, le deseé buen viaje y cerré la puerta sin promesas de volver a vernos, sin abrazos de reconciliación ni frases bonitas sobre segundas oportunidades.
Ahora vivo aquí, en este apartamento de 2 habitaciones donde una está vacía y la otra la uso como oficina. Y los fines de semana a veces veo a Amber cuando ella insiste en venir con el niño. Pero no hemos recuperado la relación de antes ni creo que la recuperemos nunca. No porque no pueda sino porque ya no quiero. Porque aprender a priorizarme a mí mismo después de 15 años de dar todo sin reservas es un aprendizaje que no estoy dispuesto a desaprender por un arrepentimiento que llegó tarde, muy tarde, cuando las palabras ya habían hecho todo el daño que tenían que hacer. La semana pasada, Amber me envió una foto del niño en su primera semana de jardín de infantes, con una mochila roja que le quedaba enorme y una sonrisa desdentada. Y yo guardé la foto en el cajón de la mesita de noche, junto a los documentos del seguro y una carta que nunca terminé de escribir. Y al cerrar el cajón supe que había tomado la decisión correcta, no la más fácil ni la más feliz, sino la única que me permitía mirarme al espejo sin sentir que me había traicionado a mí mismo por complacer a alguien que un día dijo que nunca fui un buen padre. La moraleja. Si crías a tu hija sola 15 años, pagas todo, no duermes, no vacaciones, no vida propia. Y un día llega la madre con un perro faldero y una sonrisa de actriz de telenovela diciendo que encontró a Dios. No abras la puerta, porque Dios no manda mensajes por boca de gente que te dejó las deudas y se fue a Europa con otro y si tu hija te cree a ella antes que a ti, no llores ni supliques, solo espera sentado. Porque la realidad siempre llega puntual aunque tarde un poco, y cuando llegue, no corras a abrazar a nadie solo porque ahora saben la verdad. Porque el perdón no es un cupón de descuento que se canjea el mismo día, es algo que se gana con tiempo, con hechos y con mucho más que unas lágrimas un sábado por la mañana con el bebé en brazos. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.